Es un puede ser la tierra, es la tierra, pero, ¿sabes qué, Neto? Que sí es un desierto, y yo estoy acostado con mis manos en el pecho, mis manos están cruzadas, Ujú. y hay muchas moscas cerca de mí. Estoy muy Ujú. estoy muy aturdido porque, llegué aquí, lo logré, me escapé. Me vas escapando. ¿Eres hombre o mujer? Soy hombre. Ujú. En el desierto. ¿Es de día Sí, o de noche? ese día ¿Cómo sientes el me clima? ¿Mucho calor? todo muy seco. Hace Ujú. brilla demasiado el sol desde aquí. Donde yo soy no brilla tanto el sol, no brilla así. Aquí Ujú. el holograma lastima, no soporto esta luz, tanta luz, pero estoy vivo. Dejé Con atrás a los Dunglenions, me venían persiguiendo. Dunglenions te persiguen. ¿Cómo Sí, te llamas? mi nombre es Masirt, Masir. Masirt. Masirt. Mi nombre completo sería Angiko Masirt. Angiko Masirt. En Sí, corto, Masirt. ¿De acuerdo? ¿Qué raza eres, Masirt? ah, soy, mm, ah, Pleiadiano, Pleiad- Pleiadiano. Ujú. ¿Y estos Dunglenions te perseguían? ¿A ti sí, nada más o a tu raza o a tu grupo? mm, mm. Me perseguían a mí porque yo traigo conmigo algunos documentos. Ellos no quieren que yo los difunda a otro lugar de la tercera o cuarta dimensión. Los traigo conmigo, debo de traerlos conmigo. Déjame reviso, sí. Aquí están, todavía están en la cabina de contención. Es un pequeño espacio en la cabina de mando. Mi nave se destruyó, solamente queda la cabina de mando. Ujú. Los yo al entrar a la atmósfera. Sí, Entonces, ¿escapaste de tu planeta o del planeta de ellos o estabas en el espacio cuando de te la perseguían? destrucción, de la destrucción. De tu planeta. Sí, ¿Cómo se llama tu planeta? yo vengo de la región de Sirius B. Excelente. El planeta Sirius B. Cuarta dimensión. Eh, es, es una zona, eh, sí es cuarta dimensión, pero tenemos una conexión hacia tercera dimensión, parte alta. Ujú. Comprendo. Entonces fue destruido por estos Dunglenions. Tú lograste escapar en tu nave Sí, y te estrellaste en el holograma. sí, Tierra. sí, sí logré escapar de la destrucción masiva. En mi planeta todos se quedaron recibiendo los castigos. Es que iniciamos una rebelión contra ellos. Ah, Ujú. es una raza que crearon los Alpha Draconis, pero los Dunglenions son una raza que generaron los Alpha Draconis a partir de la extracción de algunos
eh, Dunderoins con ah, em, reptiles, reptiles Iscanetum, Reptiles Iscanentum, ¿y cómo se llama la otra raza de la hibridación? Brungendois, sí. Drungendois. Ah, son como una modificación muy ligera de los ah, eh, de un insecto con un insecto mantis con un remanentes de Cthulhu. Comprendo. Cuando ya los Cthulhus ya habían sido casi exterminados en su totalidad. Sí, De acuerdo, Masir. Entonces tú eres pleiadiano. sí, Descríbete, ¿qué llevas puesto? ¿Tu vestimenta? sí, tengo un traje con color azul metálico. Las orillas de mis mangas son plateadas. Todo Ujú. es muy adherido a mi corporalidad. Tengo botas color azul metálico también. Tengo una cadena con un dije. Es del material es Juvenat. Es algo, una aleación comparado en la tierra a la plata, pero es 238 veces más resistente. Juvenat, comprendo. ¿Tu rostro cómo es? Es, es alargado, es blanco. Tengo orejas un tanto puntiagudas, a diferencia de la gente en la tierra. Tengo boca fina. Mi nariz también es bastante fina. Tengo ojos, cuencas oculares bastante grandes y mis ojos son color índigos, color índigo y turquesa. Sí, ¿Tu a pupila? mi, mi pupila eh, mi pupila ahora es redonda. Ujú. Sí, sí, ¿Qué, yo soy parte de las evoluciones. Sí, yo ya no tengo pupilas verticales. Eh, qué estatura tengo, tienes, Masir? tengo una estatura de 2 metros con 57 centímetros. Mi cabello es lacio, es lo que ustedes aquí conocen como cabello platinado. Em, ¿Tu piel es totalmente blanca o clara? sí, Blanca. es blanca. No, no es como el papel eh, que ustedes conocen, no. Tengo un tono claro, rosáceo blanquecino. Sí, De acuerdo, Masir. ¿Y tienes 5 dedos? sí. Nunca he sufrido un corte en mi vida. En nuestra piel, la piel de mi raza es 800 veces más resistente a la piel que- con la que gozan en la tierra. Nosotros es difícil, tendría que ser un objeto demasiado punzante para que nos traspasara la piel. Nunca se me ha cortado. No, yo no sé qué es que se me corte la piel o que Comprendo. se me rasguñe, ¿no? Masir, ¿y tu planeta Sirius, como ustedes como pleiadianos? ¿Pleiadiano y tienen alguna subraza? ¿Tú eres como una subraza o simplemente pleiadiano? Eh, Soy una modificación más benévola. Em, en el pasado algunos de mis ancestros tenían pupila vertical porque su porcentaje de eh, reptil era bastante alto. ¿Tú qué porcentaje luz tienes en tu ADN?
Yo poseo actualmente un 5.6%. Excelente. ¿Y en tu planeta cómo están organizados? ¿Grupos, familias, toda una comunidad? Sí, estamos en grupos, nos manejamos por grupos, ¿sí? Mm, Ujú, eh, Sirius B está dividido en 8 regiones. Cada región tiene su propio líder. comprendo. 8 regiones, 5.6% los... Sí, ¿y cómo se sí, comunican? ¿Telepático? sí, es telepatía. Y desafortunadamente los remanentes genéticos con alta capacidad reptil entre nosotros tuvieron que ser capturados porque su nivel de mm, confiabilidad era bastante bajo. Podían habernos traicionado. Masirt, ¿y ustedes cómo se reproducen? Em, la reproducción es asexual, am, Ujú, a lo que en comparación con la Tierra sería, mm, eh, podemos sentarnos frente a nuestra pareja en una posición en comparativa con la Tierra de flor de loto, sentarnos con las piernas en flor de loto, concentrándonos en la procreación de un miembro de nuestra familia. Y solamente con ese deseo o intención nos procreamos. Es como si pasa de mi energía vital a la energía vital de mi pareja y dentro de ella se combinan ambas. ujú. Entonces hay género masculino y femenino, Sí, sí, pero la reproducción es energética. sí, Comprendo. De acuerdo, Masirt. Entonces tienes unos documentos que era por lo cual te estaban persiguiendo. sí. ¿Qué dice esos documentos? Es información selecta. Sí, soy el hijo soy descendiente ah, de Maastricht. Am, Él es un líder en la Ujú. región. ah, ah, Maastricht es líder de una de las 8 regiones. sí, de la región sexta. Ok. Ujú. Ah, Mi padre me expulsó de el planeta antes de que todo fuera destruido para guardar yo las coordenadas. Vengo aquí a la Tierra a implementar los primeros sedimentos para mantener comunicación con Sirio B y Sirio A. Yo sé que después de esta masacre que estamos viviendo, en algunos cientos de años volverá a ser como lo es hasta hoy. Sí, por lo mientras mi encomienda es guardar la información en un planeta holograma seguro. Debe ser un planeta holograma para que la encriptación no pueda ser descifrada tan fácilmente por otras razas y estirpes. En lo En- que traigo en mis manos son los diagramas para erigir al futuro, la futura región conocida eh, como Egipto y Valle de Éufrates. Entonces, te estrellaste en el holograma y esa época es antes de Egipto. Mm. Yo sé Ujú. que debo de esperar a que me envíen más ayuda. Yo solo no podría realizar esto, es- esto complejo.
la complejidad de los diagramas, de los edificaciones que me enviaron a Entonces elegir. realmente fue planeado, o sea, tu escape fue planeado el holograma. Tenías que llegar acá, Así. comprendo. Ujú, Sí, sin embargo, no medí bien la ah, relación, velocidad, tiempo, eh, y me estrellé. ujú. Queda un Pues, momento ahí, Masirt. Un momento, pausa ahí. Sí, Omar. Fíjate que se me hace muy interesante todo eso que está comentando porque yo le decía a mi señora que yo sentía que yo había venido aquí adrede y yo decidí venir al holograma porque yo tenía una información muy importante, le decía, muy importante, pero que tengo que sacarlo, pero yo no tengo esas habilidades, alguien más me tiene que ayudar. Pero eso yo lo sentía en mi corazón, que yo venía aquí adrede por información muy importante que yo cargaba. Por eso se me hace muy interesante lo que está pasando. Es Excelente, todo. excelente, excelente. Masirt. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a adelantar la línea de tiempo. ¿Te recuperas? ¿Sigues con el proyecto? así. Si es mi encomienda, yo debo generar un bucle de tiempo, de espacio atemporal que conecte al holograma con nuestra propia región en Sirius B, para cuando encuentre el punto exacto de unión, ellos envíen la ayuda para la edificación de las ciudades en Egipto, Tigris y Valle de Éufrates, hasta llegar a Macedonia. Esa es mi encomienda. Ujú, Aparte de ahí se tiene la encomienda de comenzar a establecer distintos tipos de sociedad. En este momento en el holograma, a la sociedad anterior em, está un poco en decadencia y nosotros tenemos información sobre eso. De ujú, esta manera no es que vengamos a ayudar a la sociedad previa en decadencia. Venimos nosotros a establecer una nueva, porque en el holograma se generarán energías de choque importantes para toda la demás tercera dimensionalidad. En el holograma Tierra estamos impulsando en la generación de dichas energías de choque y de fricción. Es por ujú. eso que Masirt, ¿qué época, trasladado en años, en este holograma, qué época es justo ahí, en el holograma? ah, ¿Lo sabes? estoy hablándote, estoy sacando un aproximado te estoy hablando, estoy en el punto 260 a 1000 años antes de Cristo. Comprendo. Sí, ¿Y qué ocurre? Sigamos adelantando la línea. ¿Todo sale de acuerdo a tu plan o hay algo que lo sabote? sale de acuerdo al plan. Yo ya sé dónde estará la zona sumeria edificada aquí y nuestra zona no debe de chocar, no debe de empalmarse ni en edificación ni en datos, en temporalidades. Deberán ser temporalidades distintas. Yo vengo a establecer una diferente modernidad, mas yo no seré recordado. Yo solamente vengo a establecer el punto estratégico terrestre donde se realice el bucle, más no Ujú. seré recordado como otros posteriores a mí.
O sea, simplemente vas a establecer el punto de conexión del holograma con Sirius B. Así es, y con nuestros aliados, para que después vengan a establecer esa nueva sociedad. Es que ya se tiene un plan. Ustedes, en este punto en el que yo me encuentro, todavía no existían. Y La raza humana del holograma aún no existía. no, Comprendo. no, solamente, no como la conocen. Y mucha flora y fauna como la conocen en el 2025 no existía. No, eran condiciones mucho más adversas, eran temperaturas mucho más adversas. De acuerdo, Y más cierto. Cuando mencionas aliados, ¿te refieres a otros aliados pleiadianos o bueno, distintas razas? distintas razas que están en este momento, en lo que yo he hablado contigo, en Sirius B ya han pasado cerca de 95 años y terrestres. ¿Puedes dimensionar nuestras diferencias entre espacio y tiempo? Sí, es Eh, inmensa. si están a punto de encontrar a las primeras dos razas aliadas para habilitar dentro de bastantes años a la Tierra, pero se están negociando las condiciones de vida y de alianza terrestre, cómo se van a dividir, cómo se van a realizar las particiones en cuanto a territorios, a territorialidad. Ujú. De acuerdo, Masirt. Adelanta justo, vamos a adelantar la línea de tiempo hasta cuando ya justo vas a establecer el bucle o el punto de conexión holograma con Sirius B. Vamos ahí. Uno, dos, tres. ¿Qué sucede? Bueno, he encontrado el punto terrestre exacto en el que se podría generar el bucle. Esto es de acuerdo a coordenadas eh, en todas las dimensionalidades, tanto tercera como cuarta y quinta. Debe ser un punto muy estratégico terrestre. Es por eso que he tardado. Ujú, Eh, eh, Ahora, una vez determinado el lugar, tienes que saber que para el punto en el que lo he encontrado en años terrestres, he avanzado alrededor de 12.000 años. Y mm, ujú, comenzaré a abrir el bucle. Comenzaré a abrir el bucle. Para esto, primero se tuvo que hacer una llamada hacia mi región, la cual ya está casi restablecida en su totalidad desde el momento en el que me encontraste. ujú, am, Ellos reciben la señal y se hace una triangulación, eh, puesto que yo recibí las órdenes de realizar una triangulación entre Sirius B y el sistema Orión. Orión 3369, con las razas Urmatis, la primera raza que firmó acuerdo con Sirius B para comenzar a bajar a la Tierra. Se realizará la triangulación. Mm, Esto es un paso muy importante porque con eso la raza que habita Urmatia o Urmatis podrá descender a la tierra, ya que ahora también he acondicionado la región con las condiciones necesarias para su supervivencia. Ahora puedes comprender más el por qué la transición y la implementación de una raza
de un planeta diferente se lleva tiempo, Mm. porque las razas analizan las condiciones en las que se puede insertar la vida y si no existen, como en el caso que teníamos en la Tierra, deben ser configuradas y creadas. Entonces, Sirius B son los pleiadianos. Y esta raza en Orión, Urmatis, ¿puedes describir a esa raza? Comparado a la Tierra son los leonos, que primeros que bajaron. Los Ay, Urma. sí, fueron los primeros, es una raza noble que decidió ayudar a la configuración de los valles de Tigris y Éufrates en la Tierra. Trajeron tecnología, pero necesitaban modificaciones moleculares en la Tierra para su prevalencia, ya que no fue calculada en cientos de años, sino en miles de años, y por eso fue que las condiciones terrestres debieron ser modificadas antes de su llegada. Eh, Tienes que saber que en este momento yo aquí ya no estoy solo. Ya me enviaron cerca de 3 grupos de ayudantes que estamos monitoreando y revisando toda la configuración terrestre para alcanzar las condiciones más óptimas y poder recibir a la raza Urmatis aquí en la Tierra. Ujú. Ellos que se quedarán, a ellos los recordarán un poco en tu tiempo. Am, Ellos sí establecerán monumentos. Sí, De acuerdo. Entonces, esa es la triangulación Sirius, Pleiadianos, Orión, los Urmatis y el holograma. así es. De acuerdo. Sigue adelantando el tiempo Masirt. Adelanta hasta que estos Urmatis ya pueden acceder al holograma. Para el momento en el que ellos ya pueden acceder al holograma, la maqueta energética que me fue conferida y solicitada por mi padre ha sido implementada. Tienes que saber que el valle de las pirámides de Egipto primero fue erigido de manera etérica, fue una maqueta etérica. Cuando los Surmat llegaron, ellos vieron el diagrama, cómo debía quedar por encomienda de mi padre y otros líderes de las otras regiones en Sirio B y para posteriormente erigir los diversos monumentos perfectamente alineados a nuestro planeta, con la finalidad de que sea monitoreado y rastreado durante los siguientes siglos. Mm. Mm. Nuestro primer propósito de este lugar es que sea un observatorio astronómico para darle la posibilidad a los humanos que ya han sido insertados para el momento en el que te estoy hablando. En el primer contacto entre tú y yo, los humanos todavía no eran insertados en el holograma. Y para el Ahora momento de los Urma ya están insertados. ya, pero no en esta región, están en otras regiones. Ellos están en la región llamada de Sumeria, Sí. sobre todo, y no son humanos como los conoces actualmente. En este momento, varios de ellos parecen gigantes, algunos tienen 6 brazos y otros 4, y hay unas malformaciones con 8 brazos y 4 piernas. Sí, todavía no tienen el modelo actual, todavía no es concebido. Ellos apenas están en el modelo muy previo de donde posteriormente ustedes adquieren la idea de que existen dioses y diosas con diversos brazos y piernas. Adquirida esa idea sobre todo en las zonas de la India. Ujú.
Comprendo. Mm, Entonces ellos son insertados en Sumeria, que más o menos sería Irán o Irak en la época actual. Y acá estamos en Egipto. Vamos, Masir, ya bajó el primer Urma. ¿Ya llegó? sí, ya, Descríbelo. Está frente a ti. sí. En tus términos, desde donde me hablas sería un león, mide eh, 3 metros con 56 centímetros. Su melena es larga. Sus ojos son verdes. em, es fornido, es musculoso. eh, Camina de manera bípeda, erguido. Su cola es gruesa y tiene un traje como si fuera un general espacial. Su esposa es la reina Kitara. Es como una leona terrestre, no tiene melena. Tiene también un traje como de un guerrero espacial. Tienen hombreras doradas, trajes azules. El traje de Kitara es gris metálico. También camina de manera bípeda. Sus ojos son color verde esmeralda y al verle las pupilas, tiene ambas formas, pupila alargada, pupila redonda. Depende la pupila de su personalidad. Posteriormente será conocida como una de las diosas más famosas de Egipto. Eh, Sin embargo, su verdadero nombre es Kitara. ¿Y cómo se llama el león? Mm. Él ah, es el rey Querop, Querop, Queropter, Queropter. Európtero. Comprendo. ¿Y cuál es el principal objetivo de ellos en el holograma? Es la implementación de las edificaciones eh, y modulación energética. Desde este valle de Egipto se realizarán diversas modificaciones genéticas terrestres. Ellos son genetistas, mas son benévolos. Tienen Ujú. a su cargo la creación de diversas estirpes eh, generadoras de conocimiento. Sí, ¿Qué porcentaje tiene ese león de Genluz? 34,96%. Ujú. Y tú tienes 5.6. Sí, ¿Sigues teniendo 5.6 o incrementó con el tiempo? incrementó. Ahora es de 7,86. De acuerdo. ¿Y qué ocurre, Masirt? Ya te vamos a seguir adelantando la línea. Ya está materializado el proyecto de Egipto Sí, sí, y ya hay humanos. Vamos a ese momento. Uno, dos, tres. sí, hay humanos, pero se tiene registros de que los dragones que se encontraban sobre todo en las áreas de Sumeria hicieron modificaciones graves, disminuyendo la genética luz. Ujú. ¿Te refieres Incrementa, te refieres al humano? sí, Ujú. incrementando los deseos de muerte y expansión en otras regiones. Y en esa región, ¿ustedes siguen en la región de Egipto? Sí, Y el humano que está ahí, ¿qué porcentaje tiene de Genluz?
¿En dónde? en Egipto, o todavía no hay humanos. Sí hay humanos ya. Sí hay humanos, pero se les está inculcando el conocimiento y la adquisición de conocimiento. Realmente hasta este momento todavía no pelean. Ya. Y Eso es lo hicieron monumentos haciendo, o bueno, referentes a los leones, ¿o no? sí, sí, hicieron bastantes. Comprendo. Sigue adelantando. Sí, Omar. ¿Será que por eso a las estatuas de las esfinges les pusieron cara de humano? Les quitaron quizás la cabeza de gato o de león. Así es. Ah, Buena. Buena observación, Omar. Se convirtió en una forma de decir que los que gobernaban eran los humanos ya modificados en el planeta Tierra, los expansionistas, territorialistas y con alto sentido de asesinatos, envenenamientos y muertes. Comprendo. Todas las esfinges son referente a los leones. Sí. Ya. De acuerdo, Masirt. Seguimos adelantando. Veamos. Vamos a adelantar la línea hasta que ocurra algo impactante. Al rey y a la reina Urmat los capturaron finalmente. En ese tiempo yo ya no estaba en esa zona. ¿Tú dónde te encuentras en ese momento? Había regresado a Sirius B. Ujú. ¿Y quién Tuvimos capturó? información, tuvimos información de que los Alpha Draconian superior habían capturado a los Urmat en Egipto. Esto? ¿Y ustedes en Sirius B asisten de alguna manera o intentan ayudar o no? Sabíamos que esto pasaría e intentamos sembrar mm, alto porcentaje de benevolencia en el holograma Tierra, pero fue desafortunado. Los capturaron. Ujú, Los conocimientos están siendo modificados por los reptiles y los dragones. Fue terrible. Hicieron prisioneros a los reyes Ormatis y, ujú, y todos los descendientes de los Draconian, Aluris y de los Alpha Draconian Supremis invadieron todo. Les dieron una alta eh, facultad de reproducción. No tienen ningún bloqueo en la reproducción. Se reproducen velozmente y con ello su maldad. ujú. De acuerdo. ¿Eso tú lo estás visualizando como alguna proyección o es telepático? Es telepático. Lo veo en mi mente, lo veo en mi zona cerebral. ¿Puedes usar esa imagen y llegar a ese punto donde están siendo capturados los Ulma? Pues sí, si gustas me traslado. De acuerdo. Esto no está bien. Esos reptiles y alfa draconis les quitaron cualquier tipo de bloqueo de reproducción masiva. Los hicieron que se reprodujeran velozmente. Ujú. De acuerdo. Nos trasladamos. Vamos a usar esa imagen, esa mente y nos trasladamos a ese momento. Masirt. Uno, dos, tres. Momento de la captura.
de estos reyes leonos? ¿Qué Estamos observas? aquí. Ujú, Los Alpha Draconian llegaron con máquinas, con mucha tecnología. Encontraron la manera de hacer que sus prototipos humanos se reprodujeran a gran velocidad y en un corto periodo de tiempo, es decir, en la adolescencia, ya eran máquinas asesinas, sus humanos. ujú, De hecho, querían que la velocidad de asesinato llegara a ellos antes. comprendo. Y en el momento de la captura, ¿quién los captura? A los leonos, a los Urma. Usaron Draconians directamente de la cuarta. Ujú, Hicieron túneles en tiempo y espacio y abrieron brechas para no ser dañados por la densidad de la tercera dimensión. de Ellos los acuerdo, capturaron. más cierto. Veamos, No los, no los dejaron regresar a su planeta, fueron destazados, los cortaron en miles de pedazos. Y así los Urmat supieron, los cortaron en pedazos como símbolo de que cualquier Urmatis que deseara acercarse aquí, porque ya había una gran colonia de Urmatis, ujú, llevaban a sus primeros prototipos dedicados al conocimiento, a conectarse a la zona cardíaca. Ellos, los Urmatis, son expertos en conectarse a la zona cardíaca y de ahí llevarlo a la zona cerebral para la adquisición y mejora del conocimiento. conectar la zona cardíaca con cerebral. Además, también ellos podían, es por eso que eran tan grandes astrónomos, porque con su percepción lograban vislumbrar cuerpos celestes y se lo estaban enseñando a los humanos. Ellos no estaban haciendo ningún daño. Fueron los prototipos modificados por los Alpha Draconian, máquinas de asesinato, los que vinieron a invadir y a matar. De acuerdo, Tenía más cierto. razón mi padre. Se está generando la energía de choque en la Tierra. Comprendo. Regresa el momento justo cuando llegan estos draconis y van a hacer la captura. Regresa ese momento. Uno, dos, tres. Y pausas el momento. Nada se mueve, más cierto. Tú también vas a observar lo que pasa. Y déjame con Pamela. Haz cambio, más cierto. Déjame con Pamela. Uno, dos, tres, ahora. Pame, ¿me escuchas? Sí, Neto. De acuerdo. ¿Qué observas? ¿Cómo llegan estos draconis? Ellos querían todo lo que ya habían construido en base a los planes de a los planos de los pleiadianos de construcción de toda la vía del Tigris, Éufrates y el Valle de Egipto. Ujú, No querían esa construcción porque ellos dijeron pues que de esa, como que esa maravilla de construcción debía ser de ellos, no construcción por pedimiento pleiadiano, ujú. que debió haber salido de su cabeza de ellos. Comprendo. ¿Y cómo llegan? Entonces, ¿Hicieron un bucle, un vórtice? sí, sí, sí. Es que es como que ellos tenían también aquí ya insertados en la zona de, pues ahí lo que era, este, Sumeria, Ujú, algunos, contactos. Eran como seres que estaban, que funcionaban de canales o de contactos para enterarse de la información de lo que estaba pasando aquí en la Tierra. Percibo que así fue como se enteraron y decidieron bajar por un bucle. Fue un ataque imprevisto y fue muy rápido. No fue a mayor a 24 horas, Neto. ujú, Pero de ese ataque me enseñan que se modificó un poco el eje terrestre y además la Tierra perdió, eh, es como si, es como si la Luna en ese tiempo no hubiera sido la Luna, Neto. Es como si hubiera sido algo más grande y se hubiera hecho pequeño en ese ataque, en esa guerra que fue tan rápida porque los Alfa Draconian no, o sea, ellos no.
El ambiente de aquí no estaba preparado a ellos, estaba preparado para los Urmat en esa zona. En Egipto. Ujú. Sí, estaba preparado para los Urmat, no para los Draconis. dragón. Entonces por eso tenían que hacerlo rápido, porque si no se hubieran debilitado y se los hubieran mucho más tiempo De ahí. acuerdo. Y en el momento de la captura, ¿bajan los Draconis o están en las naves? No bajan, bajan. Y veo que la reina Leona, ¿Y Tara? Ajá. realmente, Kitara, ella se hizo, hace cuenta como que ella tenía un báculo dorado con piedra, una piedra súper linda hasta arriba, y veo cómo ella pelea, y de hecho mató a uno de los dragones con su báculo. Lo Ujú, mató, neto, lo ujú, mató, y percibo que ahí es como que la energía de ella se expandió, como si fueran, me dice el pleiadiano, como se encendió en la tierra como si fueran 1000 soles cuando Kitara destruyó al dragón en la tierra. Y entonces también por eso Kitara después fue recordada como la diosa Bastet, ya, la gran protectora. Bastet. Pame, ve, adelanta el momento donde ya pues bajan los dragones y logran la captura. Y como Kitara mató a ese dragón, era un dragón blanco Ujú, de 7 cabezas, Neto. sí. Era un dragón blanco de 7 cabezas. Entonces, cuando se enteraron de eso los Alfa Draconis, bajaron inmediatamente cientos de ellos. O sea, es que fue todo un ejército grande, pero tenían como el tiempo corto, tenían solo como, en tiempo terrestre eran como 7 minutos para hacer la captura y subirlos. Ujú, Sí, de entonces lo acuerdo. lograron hacer. Al que tomaron fue al león. Kitara les costó más trabajo porque ella era muy feroz, Neto. O sea, en su estado tranquilo era la más pacífica. Y de verdad que a los humanos que estaban siendo generados en su área, los trataban muy bien, no los tenían esclavizados y no los tenían con turbulencia mental, Neto. Ujú, Los que estaban con turbulencia mental eran los que estaban allá por Sumeria. Esos sí tenían turbulencias mentales y emocionales, pero los que estaban ellos creando de este lado en Egipto no tenían eso. ujú, de Y acuerdo, Pame. De ese ejército o de esos distintos dragones que bajaron y lograron la captura del rey, ¿detectas que haya algún líder? sí, sí, veo un reptil muy alto, más de medía como 7, veo que es 7 metros con 25 centímetros, y a su lado hay otro dragón, Ujú, igualmente de 7 cabezas, es blanco, pero tiene el pecho rojo, 7 cabezas, blanco, pecho rojo. Ese dragón, ¿qué estatura tiene? 9 metros con 89 centímetros. Ujú, De hecho, ese dragón fue el que le quitó el báculo a Kitara. Kitara. ¿Cómo se llama ese dragón? Se llama Goekat. Goekat me dice. Goe, Goekhat. sí. Ujú. ¿Tiene alas, cuernos, cola? No tiene alas, solamente alas. Sí tiene una cola muy larga y lo que me llama la atención es que de la garganta a su vientre es rojo y lo demás es blanco, Neto. Pregúntale a ese dragón si tiene una raza en específico. Alfa Draconis, pero tiene alguna como subraza. Se llama, dice, Stertum. Alfa Draconis Stertum. Dice, en tu tiempo humano ya estamos extintos. Claro. Stertum. Ah, Pame, ¿observas ahí a Anika? ¿Llama Sarna? Sí, De acuerdo. Intuyo que tienen 35% prácticamente esos leonos. Dejen luz. sí. Su ser luz.
¿Dónde se encuentra de ellos? No lo tienen dragones, lo tienen en su planeta. Es como si estuvieran resguardados en su planeta. ¿En el planeta de los leonos? Sí. Ah, no, me está diciendo Annika, observa bien. En el planeta de los leonos tienen un holograma de los seres luz, de los Surmat. Es un Ujú, holograma más neto. Es un holograma del humano luz de esos reyes Surmat. entiendo. ¿Y el Su original? verdadero original lo tiene ese dragón de pecho rojo. ¿Y qué sucede con Masirt? 5%, después 7% de Genluz. ¿Quién tiene a su ser luz? ¿El mismo? No, está en otro lugar. Veo que está en otro planeta. De acuerdo, Pame. Que Annika, vamos a hacer esto rápido. Que Annika le extraiga la información, está todo paralizado, no puede moverse, no puede atacar a Goekhat. Es el líder de todo ese ataque que logró la captura de León. Que le extraiga la información de su planeta central. ¿Cómo se llama? Se llama, es el planeta Lorent. Lorent. Laurent. ¿Y el sistema? Uf, Tanmi. Uftanmi. Uftanme. ¿Cuántos planetas tiene? 25. Ujú, comprendo. Annika, en el mismo idioma Draco de ese dragón, le ordena que todas las entidades de todo ese ejército le obedecen, abordan las naves, Pame, y también todas las entidades que están con él en el holograma en ese momento, las llama, abordan las naves y nos trasladamos de vuelta a ese planeta Lorent. Y el dragón tiene que obedecer. ¿Qué ocurre? Entonces, Masana y Anika lo están obligando y Anika está obligando a todas las entidades que tiene aquí en la Tierra a subir a sus naves. Y se suben. Excelente. Nos trasladamos a la última nave y vamos a ese planeta Lorent. Uno, dos, tres. Y el dragón está paralizado. Sí. Describe el planeta, Pame. El planeta es como si fuera, como si tuviera cristales color bronce. Ujú, Y al fondo tiene una especie de edificación muy grande donde tienen a su laboratorio enorme, enorme, enorme. ujú. Dentro del laboratorio tiene, me dice Annika, tienen 90.889 humanos luz. 90.000, de acuerdo. Que localice Annika, todo su sistema de defensa, sus naves, raza está paralizada, neutralizada del dragón. Y que localicen a los seres luz, Annika y Mazarna de ambos, del rey y de la leona y de la reina. Sí, ¿Los encuentran? sí, sí los encuentran. ¿Qué condiciones están? ¿Conscientes, inconscientes? Están inconscientes y están dentro de hielo. Están dentro de unos contenedores transparentes, pero dentro es como si estuvieran congelados en hielo. Ujú, de acuerdo, Pamé. Annika y Mazarna proceden a liberarlos. Eliminan ese hielo y recuperan a los seres luz, fortalecidos. Y porque además, ¿sabes qué que veo? Que Ujú, los tenían con sondas, o sea, había como máquinas que tenían conectados sondas a los leones y y además los congelaron, sí, sí, pero ya los están quitando, ya les están abriendo esas cabinas, no sé qué sea eso, ya los están ujú, abriendo para los del hielo, neto, y quitarles las ondas que a través de las ondas les inyectaban un líquido verde fluorescente. de acuerdo. Sí. Cuando estén restablecidos en su totalidad, esos seres luz, me lo dices.
Listo. Sí, ya están restablecidos. Igual se Mm, siente su energía súper fuerte, neto. De acuerdo, Pame. Ahora vamos con la identidad, que asistan ellos también y se hace una reacción en cadena, se eliminan 25 planetas del sistema Uftanme y se liberan a todos los seres luz y también aspectos físicos. Ese dragón observa la destrucción, paralizado. Listo. Toda su tecnología, laboratorios, información y raza eliminada al 100%, igual partículas eliminadas al 100%. Listo. Identidad del ser luz de Keropter, el león. Se llama Ukne. Ukne, UKNE, Ajá, UKNETH. Uknet. Ukne, ¿de qué dimensión? 47. Buenísimo. Kitara, identidad de ser luz, leona, Se llama Kamala. Kamala. dimensión. 49. Wow. Excelente, Pame. Nos trasladamos con el dragón paralizado y con los seres luz, justo a ese momento donde estaba la captura. Sí. Se elimina al dragón. Dragón Sí. Goekhat, eliminado por completo. Aquí se dice, Anika, que esos dragones tenían un, ¿Copias? no, tenían un 47% de gen Cthulhu, neto. Ese sí se tiene que cortar. Ujú. Sí lo van a cortar. Al ser Cthulhu tiene copias o clon. Sí, 3. Comprendo. Entonces, que están ahí también Ugned y Kamal asistiendo, Anika Mazarna. Extraerle, que Anika le extrae la información a ese dragón Pame. ¿De dónde tiene las coordenadas? De sus copias o de sus réplicas, respaldos. Sí, listo, ya lo sacó. ¿Cómo se llama? ¿Es otro planeta? Sí, sí, ¿Cómo? es el planeta ah, Tertrop, Tertropsa, Tertropsa, Tertropse, Per- Tertropse. Sí, Pertropse. ¿Un sí, solo planeta o parte del sistema? es un sistema de 47 planetas. ¿Y el nombre del sistema? Se llama Ugnam, Ugnas, Uxnasi, Uxnasi, Uxnancy. ajá, Uxnasi. De acuerdo, Pame. Tenemos las coordenadas y nos trasladamos al planeta Tertropse, donde están las réplicas. Uno, dos, tres. Listo. ¿Tiene seres luz en ese sistema o solo las réplicas? En algunos planetas sí tienen seres luz. Dice Anika que de todos los planetas, en 9 de ellos tienen seres luz, haciendo un total de 2.461.000. De acuerdo, Pame. Su sistema de defensa de ese sistema Uxnancy, raza información, igual, neutralizada y paralizada. Y que los mismos seres luz, Ugnet, Kamala, Mazarna y Anika, destruyan la tecnología y liberen a los 2 billones de seres luz. Listo. Reacción en cadena y se eliminan los 47 planetas, partículas eliminadas al 100% y con ello las réplicas, el respaldo del dragón. Sí, Totalmente eliminado. sí, De acuerdo. Ahora sí nos trasladamos ahí al momento donde había sido la captura del león. sí. Observa, Pame, que se fusiona Uknet con el rey Keropter Listo. y, y Kamala con la reina Kitara.
Listo. ¿Qué ocurre? Fue modificado, ¿no? El momento que está ocurriendo ahora. Todo en la región de Egipto y valles de Éufrates se ve con mucha luz, es mucha energía que se está expandiendo, Neto. Es mucha, mucha energía. Ujú. De acuerdo, Pame. Uknet y Kamala mm, podrían asistir en futuras sesiones de ser necesario. Dicen que sí, De acuerdo. Está ahí también Pame Masirt. Sí, Masirt. sí, ¿Lo observas? sí, Donde toca su corazón y salen las coordenadas o la entidad o jerarquía que tiene el ser luz o dónde se encuentra el ser luz de Masirt. sí. Cuadrante 48C, planeta Luret, sistema Bancarta, Bancarta. Bancarta, planeta Loret, cuadrante 48C. Tenemos las coordenadas. Sí, Ese, ese planeta Loret lo tiene un Draco o una jerarquía. sí, una jerarquía negra. Ahí está. De acuerdo, Pame. Utilizamos las coordenadas, cuadrante 48C, y asisten todos los seres luz. De los leonos, Mazarna Ánica, y llegamos a ese planeta Luret. Así como Sí, llegamos, se neutraliza todo. Sistema de sí, defensa, raza, naves, neutralizado y paralizado. sí. Y llega la jerarquía, el dueño de ese planeta. ¿Cómo se llama? Se llama Hempstead, Gemstead. Dragón negro, ¿cuántas cabezas? 5. ¿Qué estatura tiene? 6 metros con 36 centímetros. Una de las cabezas es robótica. Pues realmente son cuatro biológicas. Sí, Ujú. Que Ánica y Mazarna localicen al ser luz de Masit. sí, ya está. Masit. ¿En qué condiciones se encuentra? Pame. Lo tienen igual atado de manos, de pies, eh, y lo tenían en una cámara de refrigeración. También lo tenían en frío. Inconsciente. Sí, Que Gemstead responda en qué momento capturó al ser luz. se ríe. Dice que hace 3 espirales en el tiempo. Demasiado tiempo atrás. De acuerdo, está paralizado, Pame, y Mazarna y Ánica liberan a ese ser luz Sí, y se recupera, fortalecido al 100%. sí. Se hace una reacción en cadena, Pame, y se liberan a los demás seres luz que tenga en ese sistema Bancarta, este dragón, Gemstead. Ok. Reacción en cadena, seres luz liberados, aspectos físicos también liberados. Y se elimina su tecnología, naves e información, al 100% eliminada. ¿Este dragón Hempstead es totalmente Draco o tiene porcentaje Cthulhu? Y 4% Cthulhu. De igual manera que los seres luz extraigan la información si tiene respaldo o copias en alguna otra parte. Están diciendo que sí, que una. Ujú. Le extraen la información y las coordenadas, cómo se llama el planeta o sistema donde tiene la copia. Ah, planeta Struptel. Struptel. Planeta Struptel. De acuerdo, Pame. Sistema Bancarta totalmente eliminado y nos trasladamos con el dragón paralizado.
al planeta Struptel. Ah, Llegamos. ¿En ese sí, planeta tiene seres luz o es simplemente la copia, su respaldo? está. ¿Es solo la copia? Sí, solo esa copia. De acuerdo, Pame, que se elimine Strupel totalmente al 100%, partículas eliminadas. Sí. Identidad del ser luz de Masirt. Se llama, se llama ah, Melket. Melket. Ujú. Melket. Melket. Dimensión. Dimensión 24D. De acuerdo, Pame. Nos trasladamos igual al holograma donde conectamos con ese dragón Hempstead y el ser luz Melket 24D. Sí. Queda ahí, Li- sigue paralizado Gemsted, Pame, y está Melket liberado. sí. Muéstrale en una pantalla a Gemsted, época 2025, mismo holograma Tierra. Y puede observar a Omar. Omar es Masirt, Sí. ¿de acuerdo? Usamos esa pantalla como portal y nos trasladamos al hogar con su ser luz Melket y ese dragón Gemsted. Llegamos. Extrae la información, Pame, a ese dragón. ¿Cuántos implantes tiene Omar al momento? 528. ¿Zona más afectada? Zona cerebral. ¿Cuántas abducciones le realizó? 58. De acuerdo. ¿Y parálisis de sueño? 129. Ujú. ¿Portales en casa? ¿Cuántos hay? 13. 13. ¿Entidades que le obedecían fueron eliminadas o siguen ahí? No, ya. Eliminadas. Sí. De acuerdo, Pame. Ahí está entonces el dragón observando paralizado y su mismo ser luz de Omar y de Masirt, que es el mismo, Melket 24D, que comience a extraer, a desactivar y a extraer con mucho cuidado y a eliminar esos 528 implantes. ¿Cómo lo hace, Pame? Están, primero los humanos luz están cerrando todos los vórtices y están cerrando todo el camino de la dimensión cuarta Ujú, a la tercera, hacia la casa de Omar. Lo cierran, obstruyen el camino y destruyen el portal. Y después van con cada una de las entidades y comienzan a destruirlas también con su luz. O sea, los humanos luz están como muy radiantes y, ujú, y están destruyendo a las entidades. Y veo que Kamala se pone afuera de la casa y está empezando a hacer así como un super vórtice de luz todo ujú, alrededor de la casa de Omar, todo alrededor. Es como si antes su casa, si se veía oscura de una esquina, ahora que vuelva a revisar porque se va a ver más claro, porque Kamala está llenando todo de mucha luz y además se escucha como si ella emanara una frecuencia, Neto. ujú. Sí, como si Kamala, emanara una frecuencia con la cual también se continúa limpiando ese lugar. Listo, ya no están. Excelente, Pame. De igual manera, que le extraigan la información, ahí sigue el dragón paralizado. Si tiene bases en el holograma, se le extrae la información y se eliminan. Sí, tiene 4 bases y ya se fueron a destruirlas. Tenía una veo, Polinesia francesa, Ujú, tenía otra por la zona como de Filipinas
y tenía otra cerca de Noruega. De acuerdo. ¿Eliminadas? Sí, De acuerdo, Pame. Puntos, síntomas de Omar. Te arrojaba flemas negras sin razón física y ya lleva como 2 años, o llevaba como 2 años con eso. ¿Qué ocurre? okey. ¿Cuál era la razón, Pame, de las flemas negras? ¿Implantes? Sí, era un recubrimiento metálico en la Ujú, zona de su esófago y de su faringe, por sobre todo esófago y estómago. Por eso estaba echando esas flemas negras. Va a ser muy, muy importante que él preserve su cuerpo, así como muy sano, o sea, una alimentación muy saludable, hábitos muy saludables, porque él hasta ahora es como si todavía tuviera una parte pleiadiano. Entonces, es como muy sensible a los elementos externos, a una mala alimentación, ujú. sí, a la energía externa. Digamos Sí, que cualquier cosa negativa, sea alimento o energía, sí, él él lo somatiza más o algo sí, así. sí, ajá, sí, Mm, sí, sí. Si no lo soporta su cuerpo. Entonces, de hecho, su cuerpo trata de sacar todas las, no sé, toxinas, así que llega a tener dentro de él, también a través de la flema. ujú. Excelente. ¿Ese nanotecnología entonces eliminada? Sí, De listo. acuerdo, Pame. También se valida, tiene una bola dentro de su boca, paladar superior, lado derecho. Sí, ahí tiene una, ah, tenía un dispositivo que daba también hacia su zona cerebral. En la actualidad, bueno, ya ahorita es que ya le estuvieron quitando implantes y así, les Ujú. han quitado ese su paladar. De acuerdo, lo extraen con mucho cuidado y lo eliminan. Sí, listo, listo, Nieto. Cerebelo escanea que no tenga tecnología de rastreo. Listo, no tiene, está limpio. De acuerdo, Pame. Am, su columna presenta dolor de espalda en toda la espalda. ¿Cómo observa su columna? Sí, tenía como 3 varillas, Ujú, este, rodeándole la columna, y le estaban afectando como una de las vértebras de en medio. ujú. Estaban también que tuviera una posición como un poco chueca, como si tuviera un hombro caído y el otro más arriba. Sí, neto. Excelente. Mm, Desactivados, se extrae sí, y se elimina, Pame. listo, listo, neto. ¿Alguna recomendación de su ser luz para ese tema físico de la espalda? Un descanso en una postura recta, sí, en una postura donde él esté bien acostado, no que vaya a lastimarse. Ah, Ujú, él es como si me dijera su mano luz que él sabe la importancia de un buen colchón para el descanso de su aspecto físico, sí. ujú. Es Y correcto. beber beber más agua y tomar más, leguminosas, comer más leguminosas, como si por el hierro, como si tuvieran hierro. Los frijoles tienen hierro, porque es como comer comida con hierro. Entonces que coma Ujú. más leguminosas, frijol, lenteja. Sí, sí. De acuerdo, Pame. ¿Cómo observa su corazón? Zona cardíaca. Bien, pero tiene un cubrimiento, como si fuera un papel metálico
en la mitad del corazón y que a él le causa mucha como tristeza, Neto. Ujú. Como que si él tuviera tendencias a sentirse triste. Ya. Su garganta, tiroides, ¿No se ve bien? de acuerdo, zona sexual. Sí, tenía algunos implantes, algunos dispositivos en la zona sexual. Ujú. Ahora quitar son más o menos 29 dispositivos. De acuerdo, se extraen y se eliminan. Sí, Am, Omar, ¿de qué es tu medalla la que tienes? La medalla que tengo es el tetragramatrón y es de plata. Me gusta mucho la plata. Ujú. Pame, ¿puedes validar esa medalla? Plata, se me fue la palabra, pero escaneala. Tetragramatrón. Eso. sí, esta Anika dice que el tetragramatón es un símbolo mm, alfa draconiano, ¿sí? Ujú. Pero lo puede desactivar. O sea, si a él le gusta, lo puede desactivar. De Se refiere acuerdo. con eso. O sea, que ya no tenga efectos draconianos. Eso lo puedo hacer con mi propia energía. Sí, conectando con tu mano luz, puedes hacer desactivación. Le dices a tu mano luz que desactive talismanes, que desactive tatuajes, que desactive cirugías. De hecho, tengo tatuajes de un dragón Sí, y sí. tengo de una serpiente. Y Anika me los enseñó. ¿Qué te ¿Qué iba a decir? significan? Y ya era la dominación de los alfa draconizo en tu vida. Ujú. Por eso te impulsaron a que te los pusieras. Pero ya me había dicho Anika hace como 5 minutos que se te tenían que desactivar. Que se desactiven, Pame. Sí. ¿Y qué sucede con, entonces, tatuajes desactivados, el emblema desactivado? ¿Qué sucede con la plata? ¿Hay algún tema ahí o no? Mm, ¿Qué dice? la- mm, Dice que la plata tiene orígenes pleyadianos. Por eso le gusta. Excelente. Ujú. De acuerdo, Pame. Tiene, sigamos, sueño tiene un sueño donde ve un dragón a lo lejos y después se acerca y de pronto ya lo tiene en la espalda. Él no se puede mover y él lo ve como un dragón café metálico. Ujú. Sí, de la dominación de las estirpes draconianas en él, de que nunca lo iban a dejar en paz, nunca lo iban a dejar existir él solo. Ellos estaban muy orgullosos de que lo tuvieran cautivo porque él ha sido un elemento muy valioso Ujú. mm, para la conexión de diversos puntos galácticos aquí en la Tierra. Yo le decía a mi señora que yo sentía en mi corazón que para ellos yo era como un trofeo. Eso me Así, habían marcado para que los demás supieran que era un trofeo. Ujú. Y Pame, en ese mismo sueño la risa de un niño como árabe o vestido de árabe, eh, y como que se reía, decía que pensaba que Omar era más fuerte. era un demonio neto. Ujú. En ese sueño una serpiente como demoníaca quería tomarlo, quería tomar a Omar, un grupo de demonios, un grupo demoníaco, alguien de una esfera. Ujú. Ah, Era un intento como de captura. ujú. Sí, me dice Anika, el demonio Babet, Ujú. Barbet, que lo quería capturar. De acuerdo. Vale. A los 2 años se escapó de la casa, no lo encontraba su mamá y 15 minutos después una señora lo trae de la mano a su casa. Era como un poblado casi sin habitantes, entonces se le hizo raro eso. ¿Ahí qué ocurrió? ¿La señora es humana o qué pasó ahí? Era una serpiente de los grupos del dragón que acabamos de destruir.
Ujú. era una serpiente. Lo estaba regresando después de que lo abdujeron. Lo abdujeron Por eso no lo para encontraban. sí, Ya, de acuerdo. Vio o soñó un alienígena tipo Avatar con cuatro brazos. sí, sí, porque él estuvo en las épocas de los sumerios, él logró ver a los humanos de 4 brazos, Ya, de 8 brazos y 4 piernas también, gigantes, esos humanos eran gigantes. de Y ya acuerdo, cuando de acuerdo, ajá, Pame. En una sesión de Reiki, una luz le pasó por todo el cuerpo, como que lo paralizó, y después veía esa misma luz como que le hablaba y decía, tienes que decir el nombre de Proteus. Proteus es el nombre de un dragón, eh, es un dragón rojo, todo rojo, que también lo quiso capturar a través Ya, de un símbolo de Reiki. Ese dragón tiene facultades sobre un símbolo de Reiki, que es como una espiral, como una espiral. ujú, Ah, de acuerdo, Pame. símbolo cha, cha, algo con cha. Chokurei, Le pusieron el símbolo y el dragón se le acercó. Es que Omar, debido a su historia, sí es valioso en la cuarta dimensión. Por eso se lo quieren robar varias estirpes. por supuesto, por supuesto. Ve mucho el número 911, Pame. Se le repite mucho. ¿Algún significado? 8, 911. 9, 11. Querían abrir un ah, espacio temporal para que él se saliera más de su realidad y lo atrapara a alguien. Era como, Mm, mira, el 9 es un número que no pertenece ya a esa realidad tangible. Y el 11 me dicen, lo estaban ellos ocupando como para que se duplicara esa no realidad tangible. Él lo querían volver loco. Querían que Omar se saliera totalmente de esa realidad, que perdiera los cabales, ¿haz de cuenta? Sí, ujú. Eso explica las aventuras que estuve en mi mente todo este tiempo. sí, sí. Pero, ¿por qué Es no lograron convertirme en una persona loca? Al contrario, me siento mucho más cuerdo que nunca. a tu mano luz. Pero ¿sabes qué? Que no solo tu mano luz, siento que a ti también te protegieron. El humano luz Kamala te Sí, protegió también a ti. ujú. Por lo mismo limpió el hogar sin decirle. Ajá, Sí. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a eso. De acuerdo, Pame. Su aspecto físico totalmente libre de implantes. sí, Valida su pareja, Patricia. Ella practica, sí, practica Reiki. ¿Ser luz de ella fue liberado o no tiene otra jerarquía? tiene otra jerarquía. Y sí estaría bien que, si lo desea, se desconectara porque atrás de ella le veo una serpiente. ¿Será el mismo Wow. Han Proteus? habido ocasiones en los que ella y yo, por ejemplo, discutimos y peleamos, y siento que puedo ver tan clara la manipulación que le están haciendo a ella, porque es como si su personalidad y su conciencia se perdieran. Hay una serpiente, Omar, hay una serpiente, se la veo acá atrás. No Mm, está dentro de ella, no está dentro de ella, está atrás de ella. mm, Sí, es otra estirpe, pero sí veo serpientes y me llama la atención porque la mujer que te fue a dejar cuando eras pequeño también tenía una serpiente, pero esa serpiente sí estaba dentro de ella. mm. Sí, De acuerdo, entonces necesita su sesión para desconectar. sí, De acuerdo, Pame. En otro hogar, no en ese, pero en otro hogar escuchaba como entidades y él percibía como una cola metálica que se arrastraba. sí, eran seres de su propia jerarquía que lo tenía. Ya. Sí, Y en estos días, desde que lo decidió hacerse la sesión con nosotros hasta la fecha, también mucha turbulencia, muchos problemas, incluso tuvo calentura, fiebre. sí. Es muy importante que él, sí,
Es que te siento bien cerca también, o sea, no es tu humano luz, pero de verdad que el humano luz Kamala te va, o sea, a súper ayudar, Omar. De verdad, créemelo, está muy cerca de ti. ¿Y por qué? Por lo que pasaron juntos, es como que si te tuviera agradecimiento a ti y al pueblo del que, bueno, al planeta al que vienes, ¿sí? Ujú. A esa población, vaya, a esos, pleiadianos. Y Hoy por hoy me detuvieron, me pusieron en la pobreza total, sí, una familia que no apoyó en lo absoluto. sí, sí, pero esa era tu jerarquía que te tenía. Sí, Entonces, los que te pusieron así, entonces tienes que estar muy al pendiente de no tener turbulencia mental, de hacer los lineamientos para sostener al humano luz, porque sí percibo que hay al menos otras 4 estirpes que van a querer venir, ¿eh? O sea, van a Ujú. intentar acercarse a ti. Entonces, sí necesito que le hables a Kamala, que es un humano luz de muy, muy alto, Dimensión. eh, ¿no? Y que se ponga a cubrir tu casa. Sí, pídele que cubra tu casa, de verdad. Que te cubra al menos 30 kilómetros a la redonda. es bastante. Sí, que te cubra al menos eso. De acuerdo. Excelente. Excelente, Pame. Una pregunta más solamente. Una vez soñé en un sueño tan real y vívido, en el que una mujer estaba dando como rebanadas de pastel en una hilera de gente. En ese sueño, yo lograba invocar un arma, que es un arma de mi corazón, que yo llamo Raya Harati Astra, y lo usé para enfrentar a esa bestia. ¿Qué significó? Mm. Recuerda que en la época que hoy vimos, eh, los Urmat les enseñaban a conectar en la zona cardíaca con la zona cerebral, eh, como un método como para expandir su luz, no sé, su presencia donde están. Entonces, tú sí tienes esos conocimientos en el sueño, tuviste esa energía que tú aprendiste a traer dentro de ti en esa vida, pero en esa vida lo viste simbolizado por una espada. Ujú. Pero era la técnica que tú aprendiste en la vida de los Urmat, a conectar tu chakra corazón con tu chakra, perdóname, tu zona cardíaca con tu zona cerebral. Entonces, para como impulsar mucho la energía de tu mano luz. Entonces, Así me Sí. ocurrió. tú, sí, 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 sí Pame, ocurrió. Pame, Ah, qué gen luz percibes en porque Omar? así sí ocurre, hay muchas cosas que sí ocurren en tus sueños, Omar, porque estás brincando, has estado brincando en líneas de tiempo a través de los sueños. Sí. Entonces sí estás viendo cosas que sí ocurren, Mm, pero ahora lo vas a hacer como desde otra percepción. perspectiva, o sea, porque ahora ya no lo vas a presenciar eso desde la vulnerabilidad en la que te dejaron, en la que te dejó la jerarquía que te tenía, sino desde la fuerza de tu humano luz. Y te digo, y el humano luz Kamala que está súper cerca de ti, o sea, está enfrente de ti. Está como yo soy tu barrera, ¿sí? O sea, Mm, yo no lo he visto yo nunca con un paciente. Entonces sí, aprovechalo. sí, Buena, lo haré. buena, buena. Pame, ¿qué gen luz percibes en porcentaje en Omar? Eh, 2.3, Ya está. 2.3. Y tienes que tener cuidado porque es alto Sí. y tu jerarquía que te tenía te lo quería bajar. Y te voy a decir, te lo quería bajar a través del uso de estupefacientes, Omar. Entonces, si es posible para ti quitarlo, quítalo, porque lo único que intentaban hacer con eso era bajar tu luz, o sea, Ujú. bajar tu conexión con tu mano luz. Les cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Bajarlo. Así, Sí, mi mente es muy fuerte. Sí, sí, eres muy fuerte. Si gustas, Omar, después, ya que cerremos la sesión y sientas a hacer luz el tuyo y a Kamala, podemos hacer un ejercicio de trance contigo. A ver ujú. qué tal. Eso lo vemos después, pero tranquilo. De acuerdo, Pame. Creo que son los puntos más importantes. Ya salió lo del estupefaciente. Ya está. Que elimine su ser luz al dragón por completo. Ese dragón negro. Entonces ya eliminaron al dragón negro, al planeta, su tecnología, todo. Excelente. Y recuperaron, sí, humanos luz. Sí, listo.
Melket, ¿por dónde ingresa, Pame? Zona sexual. ¿Quién desea darle un mensaje a Omar? ¿Melket o Kamala? ¿O ambos? Melket está en paz y Kamala está frente a él y sí quiere darle un mensaje. Haz cambio, Pame. Déjame con Kamala. Haz cambio. Uno, dos, tres. Kamala, ¿me escuchas? Escucho. Ser luz de la 49D. Excelente conexión. Libre, fortalecida. Y te escucha Omar. Adelante. Mi querido Omar, te tomo tus manos con las mías y quiero que tú sepas que yo hoy he regresado a estar en tu vida, que hemos librado muchas batallas juntos y que siempre como un equipo nos hemos unido para trabajar. Sé que aunque no soy tu mano luz, puedo quedarme cerca de ti y deseo quedarme cerca de ti porque te amo y porque deseo que por fin vayamos juntos a un mejor sendero. Perdóname si no estuvo en mis posibilidades quedarme junto a ti en los pasados miles de años, pero ahora que estoy junto a ti, te prometo a no volver a alejarme ni a permitir que estirpe alguna me vuelva a someter y a usar en su beneficio. Tú y yo estamos juntos por un bien común y tú sabes que nuestro único propósito aquí en el planeta Tierra es el bienestar común de todos. Tú y yo venimos aquí a tratar de sembrar un buen lugar y cosecharlo y nos arrebataron esa oportunidad de las manos. Y ahora que estoy otra vez cerca de ti, te quiero decir que podemos volver a intentarlo. Claro que sí. Y ya sabes, Kamala, que yo siempre voy a luchar con todas las fuerzas de mi corazón hasta el fin. Lo sé, Una sí, fuerza imparable. lo sé. Siempre estaré a tu lado. Siempre eres mi compañero. Somos compañeros de viaje. Es que así sea hasta el final. Así es. Más me voy a rendir. Muchas gracias, Kamala. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo. La violencia jamás terminará. Gracias a ti. Te soy fiel por siempre. Tú sabes que sí. Siento en mi corazón, Kamala. Siempre serás bienvenido. Te Sí, abrazo. yo también te podría dar un abrazo, María. Ya llegará el momento, estoy seguro. Así será, compañero. Así será. Me dio mucho Kamala. gusto, Ah, me dio mucho gusto saber de ti, Kamala. Y por fin, me da mucho gusto al fin saber de mí. Sí. Nos enviaron a este planeta a sembrar El amor, el amor y buenos futuros posibles, buenas posibilidades para los futuros de los habitantes de aquí. Y ahora que estamos liberados, podemos intentarlo nuevamente. Sé sí. que las condiciones son adversas, mas tenemos una nueva oportunidad. No hay que desperdiciarla, Mm, compañero. no, ya no. excelente. Gracias. Kamala, tengo una pregunta. ¿Qué otras razas son benévolas de la 4D? Pleiadianos, ustedes leonos, arcturianos. Algunos, sí, los
Arcturians son benévolos. Ellos también realizan cálculos como los reptiles, pero son dirigidos de maneras diferentes. No son para promover a la extinción o al sufrimiento. Los cálculos de los Arcturians son diferentes. Son para promover cursos en el tiempo que te lleven a un objetivo, al contrario de los cálculos reptilianos y draconianos, que Ujú. hacen cálculos para destruir excelentes destinos y vidas enteras. Mm, Andromedianos, Mm, Los Andromedians sí son benévolos, mas ellos casi no interceden para el desarrollo de otras razas o la evolución de otras estirpes. Ellos han comprendo. aprendido a quedarse en su cuadrante, a no tener más problemas, pues han quedado casi extintos después de las invasiones dracorreptiles. En realidad somos muchas estirpes las que hemos sido sometidas por ellos, no solamente los humanos. Comprendo. De acuerdo, cámara. Una conexión muy fuerte, muy importante. Ya nos hiciste saber. Igual, si eres requerida tu ayuda en futuras sesiones, lo podemos hacer. Claro que sí. Gracias, cámara. Disfruta tu libertad. Déjame Gracias. con Pamela. Haz cambio. Uno, dos, tres. Pamela, ¿me escuchas? Viene todo. Sí, ¿Qué ocurre? Kamala, Kamala y Ugnet se fusionan con su aspecto, el aspecto leono. sí. ¿Pasan a quinta? Se fueron como hasta sexta, Neto. Sí, De acuerdo, sí. de acuerdo, Pamela, ya está. El hogar de Omar totalmente cubierto de luz. Fusiona su ser luz por zona sexual. Melket. Listo. Listo, Pame. ¿Te despides? Cuando estés lista para regresar, me lo dices. Listo.